Salvador, por siempre. No temeré si estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantada en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre. No temeré si estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Oh, débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. No temeré si estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerzas, será Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Hola, ¿cómo están? Comparto con ustedes el devocional del día de hoy. Tiene que ver con 3 palabras: oír, creer y adorar. Empezamos leyendo Éxodo 4:31. Dice: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hay otro pasaje que dice: Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel,
y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Éxodo 4, 27 al 31. Nosotros sabemos que Moisés fue llamado a una gran tarea. Nosotros sabemos que él creció en Egipto, creció en la casa de Faraón, pero que en un determinado momento él descubrió su verdadera identidad, descubrió que él no era un egipcio, descubrió que él era un israelita. Y al ver las injusticias que pasaba su pueblo, al ver cómo se los castigaba, cómo se los humillaba, cómo se los sometía continuamente con maltratos, en un determinado momento él reaccionó de una manera inesperada y mató a un soldado egipcio. Por ese motivo, Moisés tuvo que huir de Egipto, y estando él ya en el desierto, angustiado por todo lo que le había tocado vivir, por haberse encontrado con que tenía una identidad diferente, haberse encontrado con que todo lo que él había creído que tenía que ver con su verdadera identidad no era tal, estando en el medio del desierto, tuvo una experiencia muy especial. Dios mismo se le apareció en el desierto, Dios se manifestó en medio de un arbusto, ese arbusto se encendió, pero no se encendió de una manera común, sino que el arbusto no se consumía. La presencia misma de Dios se manifestó en ese lugar y Dios habló a Moisés. Y le dijo cosas muy especiales, le contó el plan que tenía para con su vida, la tarea importante que él tenía que realizar. Dios lo llama a Moisés a liberar a su pueblo. Imagínense en medio de toda la confusión que sentía Moisés, de la cantidad de sentimientos encontrados que él tenía, habrá sentido temor, habrá sentido dudas, habrá sentido una cantidad de cosas encontradas, porque tenía temor de volver a Egipto. Sabía que si volvía a Egipto había grandes posibilidades de que lo apresaran y que lo mataran. Pero Dios mismo le estaba diciendo que él lo iba a respaldar, que él iba a estar con él en todo momento, que no lo iba a dejar. Él tenía que presentarse delante del faraón y solicitar que deje ir a su pueblo, que deje ir al pueblo de Israel de la esclavitud. Obviamente que el faraón no lo quería hacer, estaba acostumbrado ya a tener toda esa gran cantidad de gente a disposición suya para hacer los trabajos más pesados y más forzosos. Faraón no lo iba a hacer, no lo iba a dejar. Faraón no estaba dispuesto a resignar toda la comodidad que él tenía, disponiendo de toda esta gran cantidad de gente para su servicio. Pero el Señor le dijo a Moisés que lo iba a respaldar y que iba a costar, pero que finalmente él iba a acceder. Así que Moisés se fue con un montón de preguntas en su interior, pero el Señor conocía también las inseguridades que tenía Moisés, conocía su corazón y cómo él ya preparó todas las cosas. Ustedes saben que Moisés tenía hermanos, Aarón y María eran hermanos de Moisés, y Dios, ya sabiendo la manera en la que iba a responder Moisés, dispuso que Aarón se encontrara con Moisés en el desierto. El Señor se reveló a Aarón y le dijo que lo vaya a buscar a Moisés. Ellos se encuentran en el medio del desierto y obviamente que ese reencuentro fue muy emotivo. Y ahí es cuando Moisés le comenta a Aarón los planes que Dios tenía para la vida de él. Le habrá compartido también sus temores, le habrá compartido sus inseguridades. ¿Cuál fue la primera respuesta que tuvo Moisés ante el llamado de Dios? Fue poner un montón de excusas, de manifestar prácticamente todos sus temores, de decirle: el faraón no me va a escuchar, no me van a creer, me van a matar, soy tartamudo, no tengo facilidad para hablar delante de la gente. Y Dios, conociendo todas estas respuestas y todas las cosas que habían en el corazón de Moisés, justamente puso a Aarón al lado de Moisés para que él lo ayudara con esta tarea.
Nosotros vamos a ver a lo largo de estos capítulos del libro de Éxodo que Aarón fue el interlocutor de Moisés, fue quien habló. Evidentemente Aarón tenía más facilidad para comunicarse, tenía facilidad para expresarse delante de la gente. Dios se revelaba a Moisés. Moisés compartía la palabra revelada por Dios a Aarón, y era Aarón el encargado de transmitir esa palabra al pueblo. Así que bueno, marcharon a cumplir con la tarea que Dios les había encomendado. Se presentaron nada más y nada menos delante de Faraón, y lo que ellos hicieron fue exponer todo esto que Dios les había revelado. La reacción de Faraón sabemos que no fue fácil de entrada. Sabemos que él no aceptó liberar al pueblo, hasta que tuvieron que después suceder un montón de cosas tristes para que él finalmente accediera a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero en ese momento, cuando ellos se presentaron delante de Faraón, Dios respaldó el llamado, Dios respaldó la palabra que él había revelado por medio de señales y de prodigios. Nosotros recordamos que Moisés llevaba un bastón, que ese bastón se convirtió en una serpiente, después nuevamente se volvió a convertir en un bastón. Vemos que la mano de Moisés por unos instantes quedó leprosa, se volvió a limpiar. Fueron un montón de señales que Dios mismo hizo justamente para respaldar que esa palabra no era una palabra cualquiera, sino que realmente estaba respaldada por Dios. Y nosotros vemos que esa palabra, acompañada por las maravillas, por el obrar maravilloso de Dios, provocó algo en el pueblo. Nosotros vemos que se reunió a todos los ancianos de Israel para transmitir esta palabra, y nosotros vemos que el pueblo creyó. No era fácil, porque tenían que creer a Moisés, tenían que aceptarlo como líder y tenían que aceptar el desafío de seguir lo que él les estaba planteando, que era nada más y nada menos que salir hacia el desierto, salir hacia una tierra prometida que Dios les decía que iban a tener, hacia una nación, hacia un lugar en el que no iban a padecer más esclavitud, ni maltrato, ni daños. Pero no era fácil, tenían que acarrear con mujeres, niños, ancianos, sus pertenencias, salir al medio del desierto de una manera un tanto incierta. Sabían que Dios los iba a respaldar, pero me imagino que también habrán tenido que enfrentar muchísimas dudas y muchísimos temores. Pero ellos creyeron. El pueblo que estaba totalmente distanciado de Dios, de repente, al escuchar la palabra que Dios le había revelado a Moisés, se vuelca nuevamente a creer, vuelven a tener esperanza, vuelven a confiar, y se embarcan en esta tarea que es la de salir de la esclavitud de Egipto. Ellos escucharon esta palabra en Éxodo 3:1. He visto la aflicción de mi pueblo, he descendido para librarlos, yo te envío a Faraón, pero él no los dejará ir sino con mano fuerte. Los sacaré de Egipto a tierra donde fluye leche y miel. Es una palabra preciosa, es una palabra que hizo que el pueblo se volcara nuevamente a creer. Y hay un pasaje que está en Romanos 10:17 que dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros vemos que el pueblo oyó y el pueblo se volcó nuevamente a creer, renovó su esperanza. Nosotros sabemos que si nosotros exponemos la palabra de Dios, si nosotros compartimos la palabra de Dios, lo hacemos de una manera ferviente, lo hacemos con el corazón. El Espíritu Santo es quien se encarga de provocar en las personas que escuchan el hecho de que la fe se despierte. Eso, el oír, lo que hace es provocar en las personas fe. Por eso es tan importante que nosotros tomemos esta responsabilidad de compartir con otras personas
la palabra de Dios. Pablo mismo también dice en Romanos 10:14, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estamos en tiempos complicados, estamos en tiempos en los que no podemos salir a la calle, no podemos hacer un montón de cosas que habitualmente podemos hacer, pero tenemos los recursos tecnológicos como para en este tiempo seguir compartiendo la palabra de Dios, hacerlo por medio de un mensaje, por medio de un llamado telefónico. Hay mil maneras en las que nosotros podemos utilizar los recursos tecnológicos para poder compartir también la palabra de Dios. Así que la primera palabra entonces a la que nos referimos es al hecho de oír. Aarón, Moisés se presentaron delante del faraón y lo que ellos hicieron fue exponer la palabra de Dios. El pueblo oyó, faraón oyó. Faraón no estuvo dispuesto a dejar ir inicialmente a su pueblo, pero el pueblo se volcó nuevamente a la fe, hubo un despertar en el pueblo. Nosotros sabemos que no es fácil oír. Nosotros muchas veces tenemos la posibilidad de hablar con personas y vemos que nos escuchan, pero no todas esas personas están dispuestas a aceptar lo que uno les está diciendo o no tienen un corazón dócil para poder recibir la palabra de Dios. Pero es importante que nosotros compartamos la palabra con las personas, porque sabemos que la fe se despierta, la fe se activa en las personas una vez que nosotros proclamamos la palabra de Dios. La segunda palabra a la que vamos a hacer mención es al hecho de creer. Nosotros vemos que el pueblo creyó, Éxodo 4:31, volvieron a creer. Dios los convenció de sus planes de liderazgo de Moisés. Los esperaba la libertad, pero sabemos también que todo el panorama era bastante incierto, así que ellos más que nunca tenían que aferrarse a lo que habían escuchado. Si no creen a la palabra, creerán a las señales. Si no creen a la primera señal, creerán a la segunda. Y si no, el agua del río se convertirá en sangre. Dios les estaba advirtiendo de las cosas que iban a pasar, de las señales que se iban a suscitar, las señales que iban a ocurrir hasta que el pueblo finalmente pudiera salir de Egipto. Las señales ocuparon un lugar central en el ministerio de Jesús. Nosotros vemos que cuando Jesús empezó su ministerio fue respaldado por señales de parte de Dios. Él sanaba enfermos, liberaba a los oprimidos, echaba fuera demonios, y el ministerio de los discípulos también estuvo fuertemente respaldado por señales y por prodigios. Marcos 16:17. Moisés volvió a Egipto con la vara de Jehová en su mano, y Aarón no dudó en hacer las mismas señales delante de los ojos del pueblo. Las señales acompañaron la palabra de Dios y despertaron la fe en la gente. Y entonces el pueblo creyó, pero al creer sucedió algo más. Y acá vamos a ver la tercera palabra a la que yo les hacía mención, y es la palabra adorar. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que Dios se estaba acercando a ellos, de que Dios se había compadecido de su sufrimiento y de todo lo que ellos habían pasado por tanto tiempo, ellos se inclinaron y adoraron. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 4:31. Después de oír, creyeron. Y después de creer, ellos adoraron a Dios. Ahí se completa la secuencia: oír, creer y adorar. Y nosotros vemos que cuando las cosas van mal, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, a veces no tenemos la motivación o no tenemos el deseo ferviente de adorar a Dios. Nosotros pasamos por momentos en los que inclusive le cuestionamos cosas a Dios, que hasta nos enojamos, cuando hay cosas que no entendemos, cuando no entendemos el porqué de lo que nos está sucediendo o de lo que nos sucede o de lo que sucede alrededor nuestro. A veces llegamos hasta pensar: Dios se olvidó de mí. Pero nosotros tenemos que pensar por un momento cómo se sentían los israelitas en Egipto.
Ellos estaban esclavos, lejos de su tierra, desarraigados, explotados, y no un día, sino cientos de años. Son esos momentos en los que la adoración se ve afectada. ¿Cómo adorar en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de la incertidumbre? Pero basta una palabra de fe oída, creída con el corazón, y la adoración es restaurada. La adoración se restaura en contextos que son desfavorables, cuando nosotros permitimos que la fe se movilice, nos movilice a pesar de todas las cosas. Y esto es maravilloso. Así pasó con los israelitas, así pasa también con nosotros. Cuando nosotros le damos lugar a la palabra de Dios, cuando nosotros creemos la palabra de todo corazón, tenemos la posibilidad de adorar y de hacerlo con todas nuestras fuerzas, y vemos que el Señor obra a nosotros de una manera muy pero muy especial. Cuando nosotros le damos lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando nos aferramos a sus promesas, cuando nos aferramos a su palabra, cuando nos animamos a creer realmente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oír, creer, adorar. Es una secuencia que nos bendice. Hay un pasaje que está en Job 42:5 que dice: ahora mis ojos te ven. La adoración es restaurada en vidas que sufren, que esperan, que padecen, y un día se encuentran o se reencuentran con su Dios, vidas rendidas en adoración, como aquellos israelitas cuando escucharon y creyeron lo que Dios iba a hacer con ellos y por medio de ellos. Así que son estas tres palabras que nos tenemos que acordar: oír, creer y adorar. Estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, creamos de corazón y adoremos. Son las cosas que nosotros hacemos, que tenemos que hacer, y sabemos que de esta manera Dios va a bendecir y va a fortalecer cada una de nuestras vidas, y más aún en medio de esta situación que es difícil, por la que nosotros estamos atravesando. Que el Señor los bendiga. Oír, creer y adorar. Qué buen momento para tener en cuenta lo que hemos aprendido, sobre todo en este momento de la oración, donde compartimos nuestras necesidades y oramos unos por otros. Tenemos muchos y varios motivos de oración que cada uno de nosotros podemos conocer. Y lo bueno que nosotros podemos es en esta noche aprovechar este tiempo de oración para orar unos por otros y tener en cuenta lo siguiente: que luego de terminar esta oración conjunta que estamos haciendo a través de esta plataforma, cada uno de nosotros, los invito a que cada uno de nosotros podamos, en forma familiar o en forma individual, donde nosotros nos encontremos, tener este tiempo de oración. Delante de Dios derramar nuestra vida, si es posible, de rodillas, levantando nuestra oración al Dios y Padre que está en los cielos, que está presto para escuchar la voz de sus hijos, porque oramos en el nombre de Jesucristo. Así que compartimos esta oración y luego cada uno en sus hogares o donde se encuentre va también a estar orando. Vamos a estar orando los unos por los otros. Señor, te agradecemos por este tiempo de oración. Gracias, Señor, porque a pesar de este distanciamiento social, Señor, podemos nosotros encontrarnos a través de esta plataforma, pero sobre todo sabemos que lo que nos une, Señor, es más poderoso, es tu presencia. Porque, Señor, estamos sujetos a tu gobierno y queremos, Señor, decirte: venga a nosotros tu reino. Señor, reconocemos que vos sos el Señor de nuestras vidas y te necesitamos, Señor. Por eso derramamos nuestra vida delante de tu presencia, Señor, y así juntos, unánimes en esta noche, en este tiempo de oración, Señor, queremos presentar nuestras necesidades y oramos, Señor, por los hermanos, nuestros hermanos queridos, Señor, que están pasando por dificultades, por enfermedad,
por pruebas, Señor. Nuestros hermanos de la congregación, que los bendigas, oh Señor, que tu mano de poder, Señor, y siga infundiendo aliento sobre sus vidas, Señor. Señor, y así queremos pedirte por cada hogar de la congregación, Señor. Vos conocés las necesidades y, Señor, tenemos tantas cosas para agradecerte en este tiempo de prueba, porque, Señor, vos sos un Dios fiel, que no nos abandonás. Por eso, Señor, ponemos en tus manos a cada hogar, Señor. Aquellos, Señor, sobre todo aquellos, Señor, que están pasando por dificultades, Señor, en cuanto a lo laboral, Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana, desde el más pequeño al más grande, Señor, de la congregación. Señor, y también quiero presentar, Señor, en esta noche a cada hermano, Señor, con su necesidad. Porque, Señor, dentro de unos instantes, inclusive, Señor, vamos a estar individualmente, Señor, orando delante de tu presencia. Señor, por nuestras necesidades y también por las necesidades de cada uno de los hermanos y de nuestros seres queridos. Por eso, Señor, te agradecemos, porque, Señor, podemos ir a vos en oración en el nombre de Jesucristo. Padre, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, para que alientes nuestras vidas, porque sabemos que este es un tiempo oportuno para que nosotros podamos compartir nuestra fe, porque confiamos en vos, Señor. Señor, para que podamos compartir el Evangelio. Por eso, Señor, danos sabiduría y oportunidad para poder hacerlo. Señor, te necesitamos. Líbranos de todo mal y de toda tentación. Padre, quiero agradecerte por la congregación de la Bianca. Quiero agradecerte por cada uno de mis hermanos. Y también, Señor, por cada uno de aquellos que van a ser añadidos a la congregación. Bendito sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a compartir entonces ahora en forma familiar o individual en cada uno de nuestros hogares o donde nos encontremos la oración delante de Dios. Que tengan todos buenas noches.